Vamos a la clase entonces. La Francisquita, espérate que quede como con el. Acá. El César lo dejó muy allá. Uy, ahí sí. Ya. Ahí está. La Clau se las baila todas. Sí, me encanta bailar. Me encanta bailar, Carlita. Que no bailamos, así que perdón porque me enyehuecí. Estoy toda chascona encima. Uy, ahí. Ya. Vamos hoy día con la. Ay, estar un poco, ¿cómo se dice? Ansiosos los alumnos, ¿cierto? Pero bueno, quiero que me acompañen, por favor, a. Ay, que me perdones, que esto me perturba. Ya. Quiero que me acompañen a el libro de Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Oye, ya, pues tú estás a cargo de leer los versículos. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32, ¿lo encontraron? ¿Sí? Ay, en versión Biblia y cuaderno, muy bien. Aplicadísimos. Juan 8, 31, 32, Jesús está hablando. Hola, Genesia, no importa si acabamos de comenzar recién la clase. Así que al sentarse ahí, atentos a la clase. Hola, Nonito, creo que estás en la clase. Hoy día vamos a responder un poquitito más extenso, ¿cierto? La pregunta que hacía la Saray de Liñe con respecto a la diferencia, ella decía, entre ser cristiano y evangélico, dijo ella, ¿ya? Así que nosotros vamos a responder hoy día a través de esta clase que le llamamos la clase magistral, la clase más importante, considero yo, de todas las clases, el principio de la. Antes, cuando uno llega a Cristo, esta clase es súper importante poder darla, porque si no, hola David Palacios, bienvenido. Para que nos quede claro lo relevante de este tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Así que por favor, quiero invitarles a abrir sus Biblias a Juan 8, 31, que nos dice lo siguiente. Franchita, ¿lo encontraste? Sí. Ya, ¿qué es lo que dice? Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ya. Ustedes serán, dice, verdaderamente mis discípulos, le dice Jesús, ¿cierto? A sus discípulos, sí, hay una condición para ser verdaderamente un discípulo de Jesús. La condición, la única condición era que se tenía que mantener fieles a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ya? Fieles. Yo, en realidad, esta es una clase que debiera hacerla como en 4, insisto en tan chascón. Mejor me voy a tomar el pelo para no distraerme. En 4 clases, por eso que hoy día va a ser solamente una en detalle, no voy a sacar todas las aristas. Si ustedes tienen más dudas o preguntas, podemos hacer por interno, pero ahora vamos a ir rápido. Porque tengo mucha información. Primero, la palabra de Dios debe ser la fuente principal de la vida, del manejo de la vida y de las decisiones de un cristiano. Entonces, la idea es que nosotros vamos evaluando la diferencia, porque esta clase se llama carácter versus características, ¿ya? Y el versículo principal, porque yo les quiero mencionar hoy día, se encuentra en
en Mateo capítulo 5. Si ustedes me acompañan, me gusta mucho Mateo capítulo 5 porque es Jesús hablando, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, que son dignos, ¿cierto?, de toda nuestra confianza y ejemplo, pero aquí es Jesús. ¿Encontraron? Pucha, mejor podría ocupar mi Biblia mejor que esto. ¿Tienes Mateo capítulo 5? Sí. ¿Qué versículo? Creo que está. ¿Me puedes traer mi libreta que está encima de la... Mateo capítulo 5, lo vamos a leer. NTV, perdón. En este capítulo, gracias, Bella. Yo lo anoté. Mateo 5. En este capítulo 5 se encuentra el sermón del monte, ¿cierto? Bien, Carlita, estás ahí atenta. Muy bien, Carlita. Se encuentran las bienaventuranzas. En el capítulo 5 dice, el Jesús nos está enseñando cómo encontrar tan preciada felicidad, porque él dice, bienaventurados, felices son, y ahí nos empieza a dar unos mandamientos, ¿cierto? Y después el Señor empieza a dar en Mateo puras enseñanzas que yo no sé dónde, de verdad que yo no sé por qué tantas personas se han saltado este párrafo de la Biblia tan recontra importante, donde dice que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros los cristianos se supone que debemos ser la sal del mundo, que debemos sazonar, que debemos ser la luz del mundo, que tenemos todas las herramientas para poder alcanzar bienaventurados, dichosos, felices, nos dice Jesús. Ay, Señor. Y acá dice, no malinterpreten, dice el versículo 17, la razón por la cual he venido, dice Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés, a los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir los propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Esto es algo súper fundamental. Jesús nos está diciendo de que aquí lo más importante y lo más sagrado es la palabra del Señor. Tengo que obedecerla, cumplirla y hacerla. Y si más encima la enseño a otro, seré llamado bienaventurado. Pero les advierto, y esta es una advertencia que nos hace Jesús, en la cual yo me quiero enfocar en esta noche rápidamente. ¿Cuál es la advertencia que me está haciendo Jesús? Jesús me dice, te advierto, Claudia, les advierto a todos ustedes, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Nunca. ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice que mi justicia, mi forma de vivir, mi estilo de vida tiene que superar
a los maestros, dice, a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos. Entonces ustedes me pueden decir, la gente que nunca, que puede estar con nosotros, que nunca ha leído Biblia, ustedes pueden decir, ¿quiénes eran los fariseos? Y hoy día vamos a descubrir las características de los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Estos hombres que eran religiosos y que el Señor Jesús mismo me está advirtiendo que no tengo que ser como ellos. Entonces, esta clase es para que yo me autoexamine, no para que me examinar a los demás, sino que para que me examine yo mismo y pueda descubrir si soy un cristiano o si soy un religioso. Por eso que esto se llama carácter versus características. Vamos a ver las características de los fariseos. ¿Están conmigo? Para que vamos ahí autoevaluando y autoexaminando. Está claro, ¿cierto? Jesús nos advierte que nuestra justicia, que nuestro estilo de vida debe ser mayor que la de un fariseo. Chuta, entonces tengo que poner atención y estudiar cuáles son las características de los fariseos. Saben que hay 77 versículos en la Biblia que hablan acerca de los fariseos. Porque cada clase, ¿cierto?, que nosotros hacemos en la iglesia tiene que tener mucho argumento bíblico, porque la diferencia entre un religioso y un cristiano es que la palabra de Dios, como dice Jesús aquí en Mateo 5, debe ser más relevante. La palabra de Dios debe ser mi gran autoridad en la vida. Lo que dice la Biblia, yo me cuadro a lo que dice la palabra del Señor. Debo hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Salmo 1 dice que si yo hago conforme a todo si yo medito de acuerdo a su palabra, todo me va a ir bien. Josué 1, 8, 9 dice, hago conforme a todo lo que está escrito y estudio su palabra de día y de noche, en todo voy a ser prosperado. Por lo tanto, la palabra de Dios para un cristiano debe ser la máxima prioridad. Yo no puedo enseñar nada ni decir nada que no tenga argumentos sólidos de la Escritura, porque la Escritura debe ser mi máxima autoridad. Entonces, por eso que tenemos 76 versículos que nos pueden ayudar en lo que yo les voy a decir, porque esto no es algo que viene de mi corazón, es algo que viene de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de los fariseos? Acá tenemos características. En la Biblia se menciona en varias ocasiones un grupo de la comunidad judía, eran judíos, hebreos, conocidos como los fariseos. Estos personajes representaban una clase social, política, religiosa conformada por hombres de negocios de la clase media que siempre se mantenían en contacto con toda la población judía. Los fariseos eran muy religiosos. Por eso nosotros siempre estamos diciendo, yo era muy religiosa, yo cuando salí de la religión. Ahora estamos estudiando por qué lo decimos. Los fariseos eran muy religiosos y se creían una autoridad de la tradición oral de su pueblo. Eran muy estrictos en obedecer las leyes del Antiguo Testamento. Ellos fueron los responsables de compilar un documento muy importante llamado la Misna, que hace referencia a la continuación del judaísmo después de la destrucción del templo de Salomón. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Saben cómo aquí catalogada
en los documentos que nosotros estudiamos cuando nos referimos a los fariseos, se refieren a ellos, a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, como una secta política religiosa de la comunidad judía que se formó en el siglo II antes de Cristo. O sea, que esto quiero hacer ahí un paréntesis, porque las sectas son comunidades religiosas en las cuales se caracterizan porque la Biblia precisamente no era su autoridad. Ojo con eso. Hay personas que hacen muchas cosas que se creen son religiosos, pero que la Biblia no es un libro importante, no es su autoridad en su vida. Para los fariseos, al parecer la Biblia no la cumplían al pie de letra, aunque ellos pensaban que sí, la seguían en un aspecto, ¿cómo decirlo, mi amor? Académico solamente. No seguían la palabra, el espíritu de la palabra para poder honrar al Señor, era simplemente conocimiento profesional de la escritura. Solo letra. Se creían superiores a los demás y decían ser los estrictos seguidores de la ley judía. Pero en la Biblia se les presenta como hombres de falsa moral. ¿Ustedes vieron alguna vez esa película que dieron 800.000 veces y la siguen dando? De Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret. Ahí mostraban en la película a los los fariseos eran judíos, Carlita. Los fariseos eran judíos. Entonces, chiquillos, el Señor me está diciendo que no quiere que yo sea como un fariseo, porque si yo hago lo que ellos hacen o practico lo que ellos practicaban, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, no heredaremos el reino de los cielos. Los fariseos eran estos hombres en los cuales Jesús siempre tenía conflictos con ellos. Jesús tenía conflicto con estos hombres que se creían religiosos, que se creían saber toda la ley judía que tenía que ver con Moisés y Abraham y Dios, pero sin embargo dice la Biblia que cuando vino Jesús, ellos fueron los peores enemigos de Jesús, hasta el punto de que lo asesinaron. Estamos hablando de religiosos, personas que nombraban a Dios, personas que hablaban de Dios, personas que cumplían las tradiciones en nombre de Dios, pero que Jesús no los reconoció como hijos suyos, como discípulos suyos. ¿Me entienden? Entonces ahora vamos a ir con algunas características de estos religiosos para ver si nos parecemos más a los fariseos o si nos parecemos más a lo que la Biblia dice que tiene que ser un hijo de Dios. Los fariseos, dice, seguían la ley judía. ¿Ah, Carlita? Eran judíos totalmente. Los religiosos tenían la costumbre de preocuparse mucho del que dirán. Siempre andaban preocupados de lo que decían las personas. No eran sacerdotes, pero ellos se creían con una especie de liderazgo dentro de los judíos. Dice acá también que otra característica de los fariseos era que eran muy buenos para apelar, eran murmuradores e hipócritas. He dicho varias veces, pero no creo que no aquí, a las personas que nos siguen, ¿cierto? Que la palabra hipócrita significa actor. Es una palabra griega, hipócrita, que significa actor. Eso es ser hipócrita. Cuando uno actúa
que algo le gusta cuando realmente no le gusta, ¿ya? Los fariseos se caracterizaban, los religiosos se caracterizaban por ser hipócritas, o sea, no eran honestos, no eran transparentes, siempre vivían de las apariencias. Eran personas educadas, conocían mucho de la ley y de los profetas, se sabían la Biblia al revés y al derecho, ¿ya? Sabían mucho la ley de Dios, conocían mucho de la ley de Dios y los profetas. También dice este documento que la mayoría eran comerciantes, los fariseos, y les gustaba la money, les gustaba mucho el dinero, por eso también eran también bastante corruptos, porque les gustaba la plata. Otra característica de los fariseos, imagínense, vamos notando ahí si soy fariseo o no, si soy religioso o no. Mira, otra característica de los fariseos es que no creían en los hombres de Dios. Yo conozco varios. Conozco varios fariseos que no creen en la integridad de los hombres de Dios, aunque también a muchos los entiendo. Pero a los fariseos no creían, ellos eran ellos y Dios y no creían en los hombres de Dios. ¿Ya? Imagínense que ni en Jesús, pues, siendo Dios mismo, ellos nunca le dieron ningún crédito, todo lo contrario, siempre desacreditaron a Jesús. Ay, ay, ay. Otra característica de los fariseos era que creían que Dios controlaba las cosas. Tenían un pensamiento bien calvinista, que todo lo hace Dios. Es que Dios, y nunca se hacían cargo de sus responsabilidades y le echaban toda la culpa a Dios de lo bueno y toda la culpa a Dios de lo malo también. La cosa es que ellos se hacían responsables de sus vidas porque ellos creían que Dios controlaba absolutamente todas las cosas. ¿Ya? También los fariseos se sentían superiores a las naciones que tenían religiones paganas. O sea, los fariseos tenían esa bendita manía de creerse superior. Eran arrogantes, orgullosos, soberbios. Les gustaban, dice la Biblia, que a los fariseos les gustaba siempre tener lugares como de honor, sentarse en las primeras filas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos aquí a otras características. Ellos creían en la resurrección de las almas y en la vida eterna, sí lo creían. Creían en la libertad humana sobre el destino, pero, qué raro, porque también creían que Dios controlaba todo. Creían en el cielo y en el infierno, eso sí que creían. Y creían en obediencia a sus tradiciones como ritos, ceremonias, plegarias, otros. ¿Ya? Las religiones paganas eran todas aquellas religiones que estaban fuera de la religión judía. Esas eran las religiones paganas, ¿ya? Creían en la obediencia a sus tradiciones. Los fariseos se caracterizaban por eran muy tradicionales, les encantaban las tradiciones. Y muchas de esas tradiciones no eran bíblicas. Practicaban muchas cosas que solo tenían que ver con ceremonias, con ritos, con plegarias. ¿Ya? Sin embargo, otra característica de los fariseos, ojo, es que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Cumplían con el rito de diezmar, guardaban el sábado y daban limosna. Cumplían, dice, cumplían con estos ritos y todas estas cosas. Pero otra cosa importante que dice aquí de los fariseos es que se vestían con ropas lujosas. Otra característica de los fariseos es que le daban mucho énfasis a la ropa.
Eran personas muy formales, muy estrictas, serias, ¿ah? Y le daban mucho énfasis al tema de la ropa. Se vestían con ropas lujosas, ¿ah? Ay, ay, ay. La Javi hizo una pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cuáles eran las religiones paganas? Ya lo respondí. Las religiones paganas, las religiones... no ayuno, me como todo, dice mi Castillo. Ay, ay, ay. La Carlita dice, los judíos son muy de ritos, plegarias y ceremonias. No solo los judíos, los religiosos, cualquier clase de religión. Ya estamos hablando de eso. Estamos poniendo como ejemplo a los religiosos de la época de Jesús, pero los religiosos también están en esta época. Hay muchas personas religiosas y por eso es que tenemos que ver sus características. ¿Ya? Las características de las personas religiosas como judíos es que son muy serios, estrictos, le mucho énfasis a la vestimenta, ¿ya? Se caracterizan por vestirse de una forma, ¿ya? Se caracterizan por hablar de una forma. Tienen un vocabulario, ¿cierto? Bastante fácil de reconocer entre los religiosos. Los fariseos también portaban consigo una pequeña caja de metal o tiras de pergamino atadas a la mano en la frente con mensajes de las escrituras que hacían referencia a la paz, ya la redención de Moisés. Imagínate todo lo que hacían los fariseos. Sin embargo, estos fariseos que eran, se supone, los líderes de la época que conocían al Señor, judíos, fueron los que le hicieron la vida cuadrito a Jesús. Y criticaban a Jesús a cada rato porque los religiosos no soportan a los cristianos. No los soportan de que los cristianos seamos libres para expresarnos. No soportan que no le demos énfasis a los ritos, a las tradiciones. No soportan que seamos honestos y que no nos complique lo que los demás puedan pensar, porque somos libres de la gente para poder servir a la gente. Entonces, aquí hay algunas características que les he mencionado con respecto a los fariseos. Hay muchísimas más, pero quiero darles argumento aquí bíblico, porque sin argumento bíblico la cosa no sirve, ¿cierto? Tiene que haber un argumento bíblico para todo lo que uno enseña. ¡Ay, estos fariseos! ¡Ay, ay, ay! Y siempre los fariseos andaban pendientes de lo que Jesús hacía o dejaba de hacer. Los fariseos se enojaban porque Jesús se relacionaba con las prostitutas, se relacionaba con los ladrones, porque cuando ellos querían apedrear a la pecadora, Jesús le dijo, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, que tenemos que aprender, amados, a diferenciarnos de estos fariseos. Porque Jesús dice que si mi justicia no es mayor que los religiosos o las de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, dice Mateo capítulo. Tengo que poner ojo a esa advertencia de Jesús. Yo no quiero ser una farisea. Yo no quiero ser una religiosa como de la de Jesús, y que todavía hay muchos religiosos que no son discípulos de Cristo, que no son seguidores de Cristo, porque no se les nota en su forma de ser. Entonces, ¿por qué yo empezaba al principio diciéndoles de que la palabra de Dios debe ser la autoridad de un cristiano? La palabra de Dios no es la autoridad de los religiosos, por eso es que son catalogados como una secta, porque la palabra de Dios debe ser la máxima autoridad de la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que tener argumento bíblico. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que practicamos, lo que hacemos, todo
absolutamente todo debe tener un argumento bíblico para que sea realmente algo apoyado y respaldado por el Señor. Lastimosamente a los religiosos no les importa mucho. Ocupan la Biblia, andan con la Biblia para allá y para acá, pero no viven ni practican la Escritura. Ay. Y como les digo, tengo 77 versículos bíblicos que que si alguien los quiere, se los puedo mandar por WhatsApp. Y voy a leer algunos, ¿ya? Voy a leer algunos versículos. Dice, aconteció, Lucas 14, del 1 al 6, dice, y aconteció que cuando Jesús entró a casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos estaban observando cuidadosamente. Porque esa es otra característica de los fariseos, que siempre están ahí buscando la quinta pata del gato. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, y dirigiéndose a los intérpretes de la ley, se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente, y no pudieron responderle a esto. Jesús siempre, pero siempre tenía que andar aclarándole a los fariseos que estaban tan equivocados en su actuar. Por ser tan preocupados de las tradiciones, tan preocupados de los ritos y tan poco preocupados del ser. Una característica de los fariseos, y que también es muy característica de los religiosos, es que los religiosos se esconden tras el hacer. Son personas que les gusta mucho hacer cosas, pero cuesta enfocarse en el ser. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser personas, ser más que hacer cosas. Sin embargo, los religiosos les encanta hacer, se sienten como que Dios los usa, siempre hablan del término usar, siempre quieren que Dios los use, pero no están preocupados de obedecer la palabra de Dios en el ser. Y es lo que vamos a ver ahora. Siempre los fariseos andaban criticando a Jesús, lo que hacía, lo que no hacía, porque Jesús era buena onda, porque Jesús se iba a comer con el corrupto, porque Jesús salvó a la prostituta de ser apiedrada, porque amaba a Jesús con todo el mundo, porque era sociable, porque era tierno, porque era dulce, porque dejaba que los niños vinieran a él. Muy fariseos, muy religiosos. Y era tanta la mala onda que le tenían los fariseos, porque otra característica de los fariseos religiosos es que son súper envidiosos. Aparte de andar buscándole siempre la quinta pata al gato, son competitivos, son envidiosos, siempre quieren saberse y sentirse superiores a todos. Se esconden tras sus ropas de lujo, son súper superficiales los fariseos. Y ellos estaban muy pendientes de guardar todas las tradiciones. Y Jesús rompía las tradiciones porque el Señor era más enfocado a personas que a la tarea. Si Jesús veía a un enfermo, iba y lo sanaba, no importaba si estaba en el día de reposo. Sin embargo, los fariseos, estos judíos, estos líderes judíos, lo único que hacían era criticarlo porque Jesús no se sometía a sus tradiciones. Y se ganaron el odio. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos de esta época odian
a los cristianos, odian a las personas que son libres, honestas, transparentes, que viven su proceso. Ay, ay, ay. ¿Entienden? Y por eso que Jesús decía que estaba chato de los religiosos, de los fariseos, y les decía, hipócritas. A cada rato Jesús peleaba con los fariseos y le decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿ah? Están tan bonitos por fuera, se preocupan tanto de aparentar. Otra característica de los religiosos, les encanta aparentar. Y le decía a Jesús, sepulcros blanqueados. ¿Han visto esas, cómo se llaman los sepulcros blanqueados? Porque son sepulcros sí que son espectaculares y súper. Hay gente que se preocupa mucho de tener las tumbas como súper bonitas y bien brillositas, con florcita y todo, azulejo y la cacha de spa, cuando por dentro no hay nada. Hay una persona que ya está todo podrido por dentro, no hay nada. Y por eso el Señor se refirió a los fariseos como sepulcros blanqueados. Estaban muy bonitos por fuera, pero por dentro no había nada. Estaba todo, ¿cómo se dice? ¿Facto? ¿Estuprefacto? ¿Es putrefacto? ¿Entienden, amados míos? Entonces Jesús a cada rato tenía problemas con fariseos. Mateo 23, ahí tengo un tremendo versículo. Ay, ¿qué hice? Capítulo. Hay tantos versículos que no sé cuál es, pero si a alguien le interesa estos 77 versículos que hablan acerca de cómo Jesús se llevaba con los fariseos una y otra vez, estas características afloraban. Ay, ay, ay. Sí, Mateo 23. Y en su enseñanza les decía, cuidaos, dice, esta cuestión me la dio en Reina Valera. Dice, y en su enseñanza les decía, cuidados de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y llaman los saludos respetuosos en las plazas, primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor, en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dice Jesús. Jesús soporta las apariencias, la mentira, el engaño, la hipocresía. No es necesario ser así cuando uno se convierte a Cristo. Esto es un espíritu farisaico. El tema de la apariencia, de que le gustan el honor, que le gustan los lugares más importantes, que la vestidura y la vestimenta, todas esas cosas son características de los fariseos, que Dios me está diciendo que no, por favor, Claudia, no quiero que tu justicia sea menor que eso. Quiero que tu justicia sea mayor. ¿Ya? Entonces, voy a ir rapidito porque, como les digo, les voy a mandar estos 77 versículos que hablan de las más características de los fariseos, pero les quedó un poquitito claro que más o menos cómo eran las características de los fariseos. Aquí voy a leer la última. Lucas 18, 9, 14 dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Otra característica de los amigos fariseos. ¿Ya? Otra característica de los amigos fariseos, desprecian a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba así, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
Ellos son estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Ya? Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Por eso que dice la Biblia, ¿qué le dijo Jesús? Os digo, te descendió a su casa justificado, pero él no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La característica de los fariseos es que siempre se están tirando flores. Siempre se están autoexaltando, diciendo lo mucho que saben, diciendo lo mucho que saben, diciendo que se saben tanto la Biblia. Siempre están corrigiendo a medio mundo porque ellos sí que son. Siempre, como les digan, buscando la quinta pata al gato. Son súper buenos para ver a los demás, pero súper malos para verse a sí mismos. Otra cosa importante de los fariseos, para terminar, porque hay tanto, hay mucho, pero es que son mal pensados. Siempre están pensando mal. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle vaya y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra que para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al levantarse se fue a su casa. Siempre los fariseos andaban ahí a la siga de Jesús. Ay, ay, ay. Puro buscándole la quinta pata al gato. Entonces, ya ¿cachamos cuáles son las características de los fariseos? De lo que Jesús me dice que tengo que ser. Jesús me dice: Claudia, Jesús te dice a ti, tu justicia, tu forma de ser, si eres cristiano, si la palabra de Dios es tu autoridad, debe ser mayor que los fariseos. Y ya les di una lista de las características de los fariseos, ¿cierto? Que se preocupan mucho de la ropa, que siempre andan preocupados de los demás, que la palabra de Dios no es su autoridad, que le gustan mucho las tradiciones, los ritos son serios, estrictos, ¿ah? Pero que siempre andan buscando la quinta pata al gato, son súper buenos para criticar a los demás. Estas son algunas de las características, después ustedes las pueden volver a ver ahí en la mal pensados, criticones, se creían superiores al resto de las personas. Y Jesús siempre los trató a estos fariseos como hipócritas, como falsos, ¿ya? Se suponía que ellos se sabían al revés y al derecho la Biblia, pero no conocieron a Jesús. La Biblia dice en Juan que a los suyos vino, a los judíos vino, y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Estos fariseos, era tanto su odio que vieron a Jesús, que terminaron haciendo algo terrible, que fue asesinarlo. Ellos hicieron todo un plan macabro, le importó un comino la justicia, y ellos prefirieron soltar a Barrabás, que era realmente un asesino, un delincuente que merecía la cárcel. Sin embargo, era tanto su odio por Jesús que ellos prefirieron soltar a Barrabás y encarcelar a nuestro maravilloso, bueno, fiel, precioso, justo y perfecto Jesús. Porque no soportaban a Jesús. Los fariseos odiaban a Jesús porque Jesús era dulce, era tierno, era amoroso con los niños, con los pecadores, porque Jesús dijo: yo no vine a condenar al pecador, vine a salvar al pecador. Vengo a darle salida a las personas, vengo a darle una oportunidad para sus tragedias. No vengo a condenar.
vengo a perdonar, vengo a ofrecer un camino más excelente. A eso vino Jesús. Pero los fariseos, Dios nos libre de ser como los fariseos. Yo no quiero ser como un fariseo. Yo quiero ser como Jesús, mi maestro, mi referente, mi Señor. ¿Y cómo era Jesús? Vamos al carácter. Ya vimos las características de los fariseos. Estos fariseos que confabulaban en contra de Jesús, que siempre andaban buscando ahí cómo matarle. Pero ahora un cristiano debe ser conocido, dice la Biblia, por su fruto. Por su fruto los conocerán. ¿Qué quiere decir eso? Por su vida. La diferencia entre un religioso y un cristiano es que el religioso puede saber mucho de la Biblia, pero un cristiano la practica, la vive. Se nota en su esencia, en su estilo de vida, que es su Señor, amo y Rey, es Jesús. Entonces vamos a ver ahora el carácter de Jesús. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Jesús. Jesús decía, aprendan de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Ya vimos las características de los fariseos, que es la que no quiero tener. No sé tú, pero yo no quiero tener características de los fariseos. Sin embargo, las características de un cristiano. ¿Cuál debe ser las características de un cristiano? Es que un cristiano debe ser conocido por su fruto. Lo dice la Biblia. Por su fruto los van a conocer. ¿Ya? La vida de una persona habla más que sus sermones. La vida de una persona habla más que sus cánticos. La vida de una persona es el currículum más confiable para poder medir y pesar la calidad de tu fe. Es la vida. No es lo mucho que sabe de la Biblia. No es los muchos años que lleva en la iglesia. Es su vida. Por su fruto los conocerán. O sea, por su estilo de vida. Por su estilo de vida, nuestro estilo de vida va a revelar cuánto es la calidad de nuestra fe. Yo puedo estar en silencio, yo no voy a decir nada, pero mi vida va a gritar la calidad de mi fe. Mi estabilidad emocional, mi paz, mi gozo, la calidad de mi matrimonio, la calidad de vida, la crianza de mis hijos. Hablan más de un cristiano que sus tan espectaculares sermones o sus tan espectaculares, no sé, cualquier cosa, todo lo espectacular que pueda ser. La vida es mucho más importante. ¿Ya? Entonces tengo montones de versículos acá que hablan acerca de lo que Jesús espera de sus hijos. Nosotros como hijos de Dios tenemos, dice la Biblia, que aprender de nuestro maestro. Tenemos que seguir, cuando uno es fanático de algo o de alguien, quiere ser como esa persona. Jesús es nuestro máximo referente. Yo quiero llegar a ser como un maestro. ¿Y cómo era Jesús? Dice la Biblia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo estaba en algunas iglesias y predicaba sermones, yo me daba el gusto de preguntarle a algunos en algunas, desde el púlpito, a la iglesia preguntaba, ¿cuántos aman al Señor? ¡Aleluya! Así, amén. Y decían que amaban al Señor. Pero después vengo y decir, ¿cuántos obedecen al Señor? Ahí ninguna mano se levantaba. Entonces es totalmente inconsecuente. Esa es una muy buena palabra para esta clase.
Cuando yo soy cristiano, mi vida debe ser consecuente con lo que dice la Biblia. Cuando mi vida no se condice con lo que dice la Biblia, puede que esté en peligro de ser un religioso nomás. Pero lo que tengo que aspirar es a ser un cristiano, es a ser como Cristo, llegar a ser como Cristo. Los fariseos religiosos se enfocan mucho en hacer, y piensan que como que eso va a revelar lo tan espirituales que son si hacen cosas. Pero realmente la fe, el fruto de la vida no revela por lo que yo hago, sino que por lo que yo soy. Entonces podemos reflexionar cómo está la calidad de tu humildad, cómo está la calidad de tu mansedumbre, porque Jesús, a quien decimos seguir, es terriblemente humilde y es terriblemente manso más encima. Es manso y es humilde. Y yo quiero ser como él. Es manso y es humilde. Muy distinto a los religiosos que son soberbios, creídos, sordos, que se creen en lo que se creen superiores. Jesús es así. Jesús es manso y humilde de corazón. Jesús es manso y humilde de corazón. Más el fruto del Espíritu, dice la Biblia en Gálatas 22. El fruto de que el Espíritu de Dios, que estoy lleno del Espíritu Santo, que soy una persona que está trabajando y se está esforzando a ser como su maestro, siendo honesto, no guardando las apariencias, no siendo hipócrita, no mintiendo, no siendo alguien que no es, no pensando mal, haciendo las cosas a la manera del Señor. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me encanta cómo Gálatas 5 habla solamente de carácter. La característica de los fariseos religiosos es que se enfocan mucho en los dones, porque como el dones tiene que ver con el hacer, entonces a veces prefieren más esconderse tras el hacer que el trabajar en su carácter. Qué terrible vida. Los fariseos aparentaban, se vestían, hacían cosas, pero llegaban a la casa y tenían la escoba. Las vidas. Y el Señor lo que quiere transformar y renovar es mi vida, es mi mente. No se conformen a este siglo, dice Romanos 12:2, sino que tienen que renovar su entendimiento para que experimenten cuál es la voluntad de Dios, que es maravillosa, es perfecta, es agradable. Corintios 13 dice que puedes tener todas las cosas, pero que si no tienes amor, eres como un címbalo que retiñe. Mateo 5 nomás nos dice, Jesús dice, oye, fue dicho, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Perdón, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, dice Jesús, ama a tu enemigo, ora por él. Por eso que yo no le compro a la gente que son religiosos que me odian y que hoy dicen que son cristianos. Por supuesto, ahí muestran toda la hilacha, porque si la gente fuera realmente cristiana tendría que amarme, aunque yo fuera lo peor. Porque esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo dice que yo tengo que amar a mis enemigos. Tengo que decir a los que me hacen la guerra. Tengo que orar por los que me persiguen. Eso es carácter. Es el carácter normal de un hijo de Dios. El carácter normal de un hijo de Dios pone la otra mejilla, como dice Jesús que hay que hacerlo en Mateo capítulo 5. Si te pegan en una mejilla, pone la otra, dice el Señor.
Si te piden algo, dáselo. Si te piden que te acompañen a una cuadra, tú anda y acompaña a los dos. Entonces, por eso que yo veo con tanto desdén, tanta, tanta tristeza en mi corazón cuando veo espectáculos en la televisión con gente que en nombre del Señor hace escándalo, en nombre del Señor critican a los pecadores, en nombre del Señor con pancartas van y hacen cosas con odio en su corazón por los que practican el pecado. Sin embargo, Jesús jamás estaría de acuerdo con algo así. Jesús dice que yo tengo que nuestras armas no son carnales. Los fariseos son muy carnales. Los cristianos oran. Los cristianos oramos por las circunstancias que estamos como país, como nación. Los cristianos lloramos, los cristianos nos ponemos en la brecha de ir a juzgar o a criticar la vida de otro. Eso lo hacen los fariseos, eso lo hacen los religiosos. Colosenses capítulo 3 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, así tengo que ser, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de tolerancia, sufriendo los unos por los otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó, tú también tienes que perdonar. Y sobre todas estas cosas vístanse de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Vístanse de amor, esta versión no sé cuál es. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo son llamados, sean agradecidos. Los cristianos llenos del Señor son personas agradecidas, no son personas que se andan quejando por todo y con todos. Permanecen en la fe, la esperanza, el amor. No crean a todo espíritu, dice primera de Juan 4, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y Dios nos ha dado la pauta de saber cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. El carácter, amados, la forma de ser, la forma de vivir es la que revela la calidad de la fe de los cristianos. Sus matrimonios, sus hijos, su familia, su paz, su gozo, su simpatía, su amabilidad. ¿Entienden? Ay. Sigamos la justicia, dice la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, sigan la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Así se conoce un cristiano, que se goza aunque hayan dificultades, porque está atento a ayudar, no para que lo vean, qué bueno que soy, es porque fluye del corazón el deseo de querer llegar a ser como mi maestro. Yo siempre cuando hago esta clase me pregunto, ¿qué pasaría si yo voy a hacer una encuesta a tu villa? Y le pregunto a las personas, ¿qué piensan de esta persona? ¿Ustedes creen que esta persona es realmente un cristiano? Si fuera a tu universidad, si le preguntara a tus familiares, a tus amigos, ¿cómo creen que nos catalogarían?
¿Como un religioso o como un ser humano que es un ejemplo para la sociedad por su forma de ser? Un matrimonio ejemplar, unos padres ejemplares. Ese es nuestro desafío cristiano, ser un ejemplo como personas, ser un ejemplo como padres, ser un ejemplo como matrimonio, porque nosotros tenemos las herramientas que las personas sin Cristo no tienen para desarrollar sus vidas. Nosotros los cristianos sí tenemos las herramientas, no tenemos excusas para no tener un matrimonio maravilloso, para no saber criar a nuestros hijos con amor y firmeza, instruirlos en el camino del Señor. ¿Qué pasaría, amados? ¿Cómo se definen ustedes mismos, ahora que estamos terminando? ¿Como fariseos? ¿Como religiosos, que es lo que el Señor no va a dejar entrar en su reino? ¿O como cristianos? Como personas honestas, que pueden vivir su proceso sin que nadie los apure, sin que nadie les chicotee los caracoles, sin que nadie los esté criticando porque tienen alguna debilidad o algún pecado, porque el Señor es el que va a tratar ahí la vida de las personas, no nosotros, no tienen que darnos cuenta nosotros. Dios no quiere, no es necesario. No es necesario que seamos hipócritas cuando podemos ser honestos. Es lo que queremos ofrecerte. Un lugar, si no tienes un lugar donde conocer a Jesús, nosotros queremos ofrecerte un lugar seguro, un ambiente seguro, donde puedas tener un ambiente amoroso, donde puedas saberte aceptado, amado, valorado. Y puedas vivir tu proceso para dejar de ser un religioso, un fariseo, y comenzar a ser como Jesús. Manso, humilde, de corazón, honesto, alegre, sincero, transparente, con gozo, con amor, con fe, con paciencia, con fe, con bondad. Bueno, me van a quedar hartas cosas en el tintero y quiero ver comentarios. Quiero ver cómo se examinan. ¿Tienen conductas religiosas? ¿Tienen pensamientos religiosos aún? Ay, por favor, tenemos que trabajar para expulsar, exterminar de nuestra vida con la religión y seamos cristianos, hijos de Dios, personas que sigan a Jesús, que quieran ser como Él. Ese es el desafío, seguir al Maestro, que la palabra sea mi gran sustento, que la palabra del Señor sea mi gran autoridad, que todo lo que diga la Biblia yo lo quiera practicar, no solamente leer, saber y conocer, sino que practicar, vivir, obedecer, para demostrarle al Señor que lo amo verdaderamente. Tengo que ser consecuente, mi vida tiene que ser consecuente con mi fe, en términos éticos, morales, relacionales. ¿Entienden, amados? Estamos terminando. Quiero agradecer su sintonía el día de hoy y quiero leer sus comentarios. ¿A qué conclusión llegamos después de esta clase? Que en realidad es fotoproducción porque hay muchísimo más material. Hay mucha Biblia que respalda la importancia de desarrollar un buen carácter,
Eh, porque el carácter de una persona es mucho más importante que sus dones. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán, por sus dones, por su fruto, no por sus habilidades, sus capacidades, por su fruto, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la forma de ser. Es mucho más relevante para Dios que nuestras capacidades, nuestros dones. Ya, leamos comentarios para terminar, mi amorcito. Estoy con mi amorcito aquí al lado. Así que si alguien quiere... Sí, si quiere, voy a ver acá. Es que acá hay hartos. Lo estoy leyendo de acá de ahora. A ver. Ya, vamos a leer comentarios, chiquillos, antes de terminar. Mono. Ah, no, vamos a leer de acá. Vamos a leer de acá. De Paulo. Paulo dice, ahora me doy cuenta de lo que soy y cómo quiero ser. ¡Wow! ¡Qué buena reflexión, Paulito! Muy bien. Por eso que la Biblia dice, ¿cómo sabrán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo sabrán si no hay quien les diga? ¿Ya? Así que quiero sus comentarios ahí para ver si fui claro, o a lo mejor no, con lo que les acabo de decir. ¿Ya? Decidí ser cristiana y dejar de ser un fariseo, así que me defino como una cristiana en desarrollo, en construcción, en proceso. Muy bien, Javita Belén. Estoy de acuerdo con esa definición tuya. Yo me voy en las puras intenciones nomás de ser conforme al corazón de Dios. Sin embargo, soy un sepulcro blanqueado. Dice la Francita. Linda, preciosa, te amo tanto, Fran. Tan honesta que eres, me encanta tu honestidad. Bueno, mientras seas así de honesta, vamos a ir avanzando, que sea lentito, pero vamos a ir avanzando. Aquí me quedo, me planto en este lugar, ya se lo pedí a Dios, dice Jenny Castillo. Bienvenida entonces, Jenny. Ya otra más para la familia de la fe. En este periodo de cuarentena, gracias al Señor, hemos tenido varias personas que son nuevas en nuestra familia de la fe, así que bienvenida, Jenita preciosa. Mis vecinos dirían que soy buena persona, pero no que soy cristiana, dice la Martita. Gracias, Martita, por compartir tu honestidad tan linda. Bueno, a mí de fruto todavía me falta, pero estoy en el proceso y mi corazón dispuesto a ser como mi maestro, dice la Eve. Muy bien. Que no se acabe la clase, dice Conita Muñoz. Linda, Conita, te quiero conocer también. A ti, a la Jenny. Estaríamos toda la noche hablando de todas estas maravillosas verdades que son delicia, ¿cierto?, a nuestro paladar. Sí, tengo mucho que trabajar, dice la Escalecita Casanova. Puro Mateo 5 hay una clase completa. Pero venga para acá, pues, cochino, para que embellezca un poco la pantalla. Mira, aquí está aquí mi precioso Mabelo. A ver, dice, hoy me siento libre de poder trabajar en mí, quiero ser responsable de mí, por lo que no me quiero saltar ni un paso, no importa cuánto demore. Dice la Evelinda. Ay, ¿quién más? Ana Luisa Valenzuela, Lanita, yo todavía soy muy religiosa, pero no me doy mucho cuenta. Gracias, Anita, también por tu generosidad. Yo creo que todos nosotros tenemos algo de religiosillos. Lo importante es que estemos conscientes para que podamos trabajar y poder expulsarnos al fuera, sacudirnos todo espíritu de religión. A ver, dice, sí, debo reconocer que perdí la alegría, el gozo, dejé de relacionarme con muchas personas que necesitaban de Dios y yo no estuve ahí para ellas. Ay, Genesita,
Bueno, gracias también por tu honestidad y por compartir con nosotros eso. Linda Marfulcita, por reconocerlo públicamente, admirable tu actitud. Vamos que se puede, mi preciosa, le dice la Javita. Jenny Castillo, no, aunque mi esposo dice ser católico. Aquí no hay santos, ni vírgenes, ni altares. Les he enseñado a orar, a bendecir la comida y muchas actitudes para agradar a Dios, dice Jenny Castillo. Qué bueno. Linda, Jennycita. Yo en pleno proceso he decidido seguir a Cristo con todo. Muy bien, tía Milita, excelente determinación. A mí me falta mucho para llegar a ser una buena cristiana, pero por eso estoy aquí, para poder aprender a comprender la palabra de Dios y qué es lo que Él quiere para mi vida. Muy bien, Carlita, ha llegado al lugar perfecto donde estamos dispuestos a enseñarte, ¿cierto? Para que puedas aprender las verdades del Señor, que es una delicia. Glorita, vamos a ver aquí, Glorita dice, yo estoy trabajando en mí para ser una cristiana mansa y humilde de corazón, Claudita. Ay, muy bien, Glorita, esa es qué la bacán. actitud, tenemos que seguir trabajando. A ver, así es, el que lo ama obedece sus mandamientos. Muy bien, exactamente, Escalecita. Quiero ser una cristiana de tomo y lomo. Vamos que se puede, será un largo camino, me cuesta, pero lo podré lograr. Muy bien, Connie, qué linda la Connie, mi amor, me encanta. Sí, esa es la actitud, Conita. A ver, dice, falta tanto aún, tengo mucho de un fariseo, dice la Llovita. Linda, preciosa, la Llovi. Qué abismo de diferencia entre un religioso y un cristiano, y yo quiero ser cristiana y seguir a mi maestro hermoso Jesús. Quiero esforzarme en la gracia del Señor para ser consecuente con mi vida, obedecerle y honrarle, dice la Anita. Gracias, preciosa. Me falta demasiado, mucho todavía. Quisiera saber manejar mi carácter y usarlo de manera positiva, edificante. Vamos, que se puede, Anita, todo se puede si se quiere, ¿ya? Yo soy un religioso completo, dice el tío Pato, y me doy cuenta que si quiero llegar a ser un cristiano, debo trabajar mucho y aprender de nuevo. Muchas gracias por educarme. Un abrazo. ¡Qué lindo, tío Patito! Hermoso. Vamos, que se puede, tío Pato. Todos podemos si el Señor está con nosotros. Él quiere ayudarnos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿cierto?, nuestras debilidades, reconocer que tenemos más para el lado fariseo que para el cristiano, pero si yo quiero ser cristiano, lo puedo lograr en el nombre del Señor. Me reconozco cristiana, dice la Eve. Muy bien. Por aquí trabajando para no ser un vil fariseo, dice Jorge Pablo. Y así semejarme, aunque sea un poquito, a Jesús. Muy bien, todo con trabajo es posible. Linda tía Mili, dice la Cotonita. Tengo mucha pega en mí misma, dice la Medeli, y en mirar para adentro, examinarme más y más. La Eve de nuevo, pero como dice la Javi, ve en proceso. Gracias, Belita. Quieren loquillas y los dos son hermosos. No sé quién le dice eso, la Anita. Les confieso algo, cuenten con otro integrante más de la iglesia presente. Bien, Paulito, qué bueno, qué maravilla que quiera ser parte de nuestra familia de la fe, de verdad. Bienvenido. Bienvenidos ya a Jenny, a Paulo, a Conita. Conita también ha manifestado sus deseos. Sí, tenemos harto trabajo, harta pega. La François Marful dice, yo también te amo muchísimo, Clau, a ti y a toda la familia de la iglesia. Preciosa, hermosa, te amo mucho, Francita. Y vamos, se puede, ¿ya? Sí, se va a acabar la cuarentena y va a tener que empezar a demostrarlo. Yendo a Padre Hurtado. Bienvenido, Paulo, le dice la Martita aquí a Paulito. Siempre me considero parte de la tropa de miserables, dice la Iris. Pero Dios es tan maravilloso que me da cada día la oportunidad de ir mejorando. ¿Cómo no amar a Dios? Gracias, Irita. Gracias, qué lindo se ven. Qué lindo se ven pastorcitos tortolitos.
Ay, la Javita linda. Javita linda. Escucha que tú no amas mucho. Sí. En mi proceso de conocer al Señor, dice el Claudito Trujillo, he creado mi propia religión por mis carencias en algunos aspectos de mi vida. El Señor ha sido bueno y me ha ido mostrando mis errores y corrigiendo para llevarme a una vida abundante por medio de mis relaciones con mis líderes entregados al Señor. Qué lindo, Lindo, Clau, eres un hombre se fue en la profunda, maravilloso. pero total el Claudito. Sí, es cierto. te amo tanto, Oye, amigo mío. de verdad que a veces no reflexionamos en eso, que a veces dentro de nuestro mismo mundo podemos crear otra religión o una propia religión, a lo mejor justificando nuestros propios errores, y eso es muchas veces porque nos vamos hacia adentro y nuestra cabeza da vuelta y vuelta adentro y no somos honestos. Sí. O no vomitamos, como se dice, realmente lo malo, y eso es importante en el proceso de sanidad, sobre todo. Bueno, ya mañana se viene búsqueda. Sí, y ahí hay que vamos que se haciéndolo. puede. La Natita dice, yo también me considero una cristiana en pleno desarrollo, ya que tengo tanta religiosidad en mi vida. Y quiero ser una cristiana de verdad, no que se esconda en las mentiras de los fariseos. Gracias, Natita preciosa. Respondió a Paulo, wow, dice Claudito ahí feliz por la noticia de Paulo, muy bien. No sabía que tenía tantas características de farisea. Quiero aprender a ser una cristiana de verdad y poder ser una mujer mansa y humilde y parecerme a mi maestro y amado Jesús. Muy bien, Leita. La Pepo dice, estoy aprendiendo cada día a vivir conforme a la decisión más importante que tomé en mi vida, seguir a Cristo, ser cristiana, y quiero esforzarme en ello. Tengo actitudes religiosas y tengo mucho que aprender, pero agradezco al Señor por darme todas las herramientas para poder hacerlo. Gracias, amados pastores, por enseñarnos estas verdades tan importantes, llevarnos a examinarnos y hacernos cargo de nuestra vida. Linda, Pepito, te amo profundamente. Qué bacán, Paulo, estoy tan contenta por esta tremenda noticia y disfrutar la vida junto a nuestra iglesia. Amamos, dice la Beita. Bienvenido, Paulo, dice la tía Mili. A ti, Clau, cuando invitaste al Cecitar a embellecer la pantalla. Mi cotonita linda, que siempre me está ella estimulando. Tan linda, preciosa. Sí. Lo vamos a lograr, preciosa mía, dice la Fran Carmona. A la conita. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos que puro determinarnos en trabajar por lo que más fruto da en la vida. Te amo mucho, Conita. Todavía estamos aquí en la tierra. Estando aquí en la tierra, todavía podemos trabajar. Sí, sí. Eso es lo único que hay que trabajar. Sí, eso responde mi pregunta a lo que dijo Alejandro Trujillo. Dice, ¿qué pregunta hizo la Génesis? No lo vi. Éjale, bienvenido. ¿Qué pregunta hizo la Chechi? No, está mucho más arriba. Ya, no lo vi. De los fariseos. Oye, pero faltan varios de la iglesia que nos dieron aquí sus respuestas. ¿Cómo se consideran, chiquillos? ¿Sí, cristianos o estamos más tirados para los religiosos? Ay, mi pelo porfiado, mira. Donde me lo lavé hace poquito. Hay varios que no respondieron. De la iglesia ahí que se hicieron los lesos y no respondieron. Y varios de los que están conectados también, que han estado ahí viendo nuestra clase, no nos han dicho qué es lo que les pareció, qué es lo que creen, no nos han contado si se sienten o se ven más tirados para los religiosos o para los cristianos, y cuántos también quieren tomar el desafío en esta noche de trabajar como lo tomó la Conita y varios más para llegar a ser un cristiano de acuerdo al corazón del Señor. Eso también sea uno de poder leer, si alguno de ustedes que quiere tomar el desafío de trabajar y esforzarse para poder llegar a ser un cristiano y dejar de ser un fariseo hipócrita cuando no es necesario, cuando somos cristianos. ¿Ya? A ver, aquí voy a leer a la Mayita.
La machita bella, preciosa. ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal cosa ¿Qué se pasó? Se me va a parar. Ya. Hace un tiempo comencé mi proceso de seguir a Cristo. Sigo aprendiendo. Ya no soy lo que era antes y sigo en el proceso de llegar a ser como mi papito quiera. Ruego que siga puliéndome y sacándome de todo mi vestigio de religiosidad que aún queda, dice Qué bien. la Mayita. Es difícil, yo por eso que comprendo a las personas que, como digo, pasan de la religión a Cristo, porque toda la vida viviendo una vida de apariencias, de normas, de ritos, de tradiciones, y luego llegar al cristianismo, que es tan diferente. El cristianismo es muy diferente, no tiene que ver con ritos, normas, tradiciones, sino que tiene que ver con un estilo de vida como la que como la que Jesús nos ofrece. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué buen aporte ese citar, te dice la tía Mili. Linda la tía Mili. Pasa palabra, dice la Dafne. Paso palabra, dice la Dafnecita. Ya estamos terminando. Hay vida y esperanza, dice la tía Mede, gracias a Dios por eso. Muy bien, tía Mede, toda la razón. Bienvenido, amado, a todos quienes quieren unirse a esta familia de la fe, dice la cotonita preciosa, pastorita nuestra. Ya, bienvenido. Yo me considero cristiana también, dice la Milenita Berríos, una mujer de carácter íntegro. Milenita Berríos, ¿cierto? Maravilloso poder tener un carácter como el de Cristo, maravillosísimo es poder ser manso, ser humilde, ser benigno, tener gozo, paz, paciencia. Y que nuestro cristianismo se revele por medio de nuestra forma de ser, por medio de nuestro carácter apacible, como dice el Señor. Sí, mi amorcito, definitivamente una clase magistral, dice, gracias Claudita por educarnos constantemente, te amo pastorcita preciosa, también te amo mucho, bella, hermosa Javita. Le di más arribita, jaja, pero en verdad me falta caleta por trabajar, tengo muchas actitudes de los fariseos y muy pocos frutos. Obvio que quiero trabajar mucho para ser cristiana y dejar todo lo que se me fue el mensaje, pero era dejar todo lo malo atrás, dice la Javita. Muy bien, Javita Flower Seca. Tengo muchas actitudes y acciones religiosas que detesto, pero considero que hoy puedo ver con alegría que mi trabajo ha dado frutos, pues ahora soy tan distinta a la que llegó. Estoy en este maravilloso proceso de parecerme a mi Maestro Jesús y le doy gracias de que todo lo que sucede a mi alrededor me edifica, aun cuando sea, entre comillas, negativo. Se detuvo la transmisión, dice. No, está mal todavía. Súper buena la clase, lamentablemente aún tengo características de religiosos, dice la Scarlett. Bienvenidos chiquillos al grupo de los que seguimos a Cristo. ¡Yujú! Dice el pastor Dani. Muchas gracias. Excelente la clase, Claudita. Te pasaste en tu vida. Puedo ver tanto de Jesús. Gracias, chicos. Les amamos y nos vamos a despedir con esta canción porque es necesario decirle al Señor que nos renueve. Señor Jesús, dile al Señor, canta con nosotros. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muéveme, Señor Jesús.
Ya no quiero ser igual. Nuevamente, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, el Señor esta noche, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, sí, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de ti. Queremos ser como tú, Jesús. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ay, Padre, te damos gracias en esta noche. No estamos pasando harto de la hora, pero creemos que vale la pena, Señor, poder decirle a las personas que aún están conectadas de esta maravillosa verdad, Señor, de que a veces no tenemos el tiempo para comprender, sentarnos a entender qué es lo que realmente tú quieres, Señor, cuáles son realmente los conceptos, advertencias, tus palabras. Queremos ser realmente tus discípulos, queremos ser realmente tus hijos, queremos realmente ser dignos de tu cruz. Queremos vivir, Señor, que nuestra vida sea una vida que te dé gloria, que nuestra vida, nuestra forma de ser revele al Dios a quien seguimos y a quien amamos. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos ser personas llenas de fruto y que las personas a nuestro alrededor puedan ver nuestra vida, nuestra consecuencia con nuestra fe, que puedan ver en nosotros personas llenas de alegría, de gozo, de honestidad, de plenitud, de paz. Señor, sabiendo que te seguimos a ti, Señor, no necesitamos ser hipócritas, necesitamos fingir. Señor, tú nos llamas, Señor, tal cual somos. Y tú quieres ayudarnos en este proceso. Gracias por todos los que se han conectado el día de hoy. Gracias por todos los que han estado hasta ahora, Señor, escuchándonos. Y a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto, Señor, a cambiar, Señor, a cambiar, a ser realmente cristianos y dejar de ser fariseos religiosos, Señor. Tú quieres que seamos, Señor, hijos tuyos y que lo demostremos con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, que nuestra vida sea nuestro gran currículum, que nuestra vida grite la calidad de nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, chicos. Que el Señor les bendiga, que estén súper bien. Vamos a quedar leyendo los comentarios aquí, los últimos que nos han llegado.
Cecitar, Dani, Anita, Vane,